Hola a todos y todas, vamos a partir nuestra clase de hoy. Como siempre, cualquier duda, consulta, pregunta, la pueden ir haciendo por micrófono o por chat, pero no se queden con las dudas. Hoy vamos a partir nuestra clase número 7 y la fecha de hoy es lunes 23 de agosto. Vamos viendo. El día viernes enunciamos el teorema 1.28, que nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos un anillo conmutativo con identidad y nos damos un subconjunto del anillo, un subconjunto S del anillo, entonces el ideal generado por S lo podemos caracterizar de una forma. Recordar que el ideal generado por S, por definición, es la intersección de todos los ideales, donde I es ideal de A y el S es un subconjunto de I. Entonces, este ideal generado por S, que viene a ser la intersección de todos los ideales del anillo que contienen a S, lo podemos caracterizar de una mejor manera, como combinaciones lineales de elementos que están en S con elementos que están en el anillo. ¿Y cómo se escribe eso? A1 por alfa 1, donde A1 está en A y alfa 1 está en S, más A2 por alfa 2, donde A2 está en A y alfa 2 está en S, hasta A sub n por alfa n con A sub n en A y alfa n en S, para algún n en los naturales, y con estos alfa sub i en S y A sub i en A. Puede ser al revés, porque recordar que el anillo es conmutativo, es decir, pueden ir alfas primero y después los A. No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esta igualdad de conjuntos? Vamos a probar que el ideal generado por S está contenido en este conjunto y que ese conjunto está contenido en el ideal generado por S. Entonces vamos a llamar K a esas combinaciones lineales, al A sub 1, alfa 1, hasta el A sub n, alfa n, para algún n en los naturales, alfa i en S y A sub i en A, para todo i de 1 hasta n. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a demostrar que el generado por S está contenido en el conjunto K, y finalmente que el conjunto K está contenido en el ideal generado por S. Esa va a ser la estrategia de nuestra demostración, recordando que el K va a ser este conjunto que tenemos aquí, y el ideal generado por S usamos su definición, que es la intersección de todos los ideales del anillo A que contienen al conjunto S. Eso es lo que vamos a demostrar. Este teorema de acá nos va a ser bastante útil para cuando nos den ideales generados por más de un elemento en anillos conmutativos con identidad. Nos va a ser más sencillo poder describir los elementos que están en el ideal, que van a ser al final combinaciones de elementos de esta forma. Entonces, hasta aquí, ¿estamos bien en lo que vamos a hacer? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Así que vamos a hacer la demostración por doble contención de conjuntos. Vamos a probar que un conjunto está contenido en el otro y después viceversa. Ya. Entonces vamos viendo. Demostración. Sea acá el conjunto que dijimos antes, lo vamos a escribir. A sub 1, alfa 1, hasta A sub n, alfa n, para algún n en los naturales, alfa i en S, A sub i en A, para todo i de 1 hasta Sn que nos estamos dando. Sea acá, ese conjunto. Demostraremos que K es un ideal de A que contiene al conjunto S.
Entonces eso es lo que vamos a partir haciendo. Que el K es un ideal de A que contiene el conjunto S. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Mostrando que cumple las tres condiciones de ser ideal y después vamos a mostrar que el conjunto S está contenido en este conjunto K. Entonces, K es distinto al vacío, pues el 0 pertenece a K. Basta tomar todos los A sub I como 0 para todo I desde 1 hasta N. Entonces, el 0 pertenece acá porque nosotros lo podemos escribir como 0 por alfa 1 más 0 por alfa 2 hasta 0 por alfa n. Recordar que los A sub I son elementos en el anillo, así que pueden ser todos 0. Y si yo los multiplico por los elementos de S, que también están en el anillo, nos va a dar puro 0 y sumándolos da 0. Es por eso que es distinto al vacío, porque el neutro aditivo está ahí, ya que lo podemos escribir como una combinación lineal de elementos que están en A por elementos que están en S. Ahora nos tendríamos que dar dos elementos ahí y demostrar que la resta sigue estando ahí. Entonces, sean un elemento ahí, A sub 1 alfa 1 más A sub 2 alfa 2 hasta A sub n alfa n. Y me voy a dar otro. Como es para algún n en los naturales, no necesariamente es hasta el mismo. Puede que uno tenga 3 y el otro tenga 5, porque el n se va moviendo. No es siempre el mismo. Por lo tanto, podemos darnos un b sub 1, alfa 1 más un b sub 2, alfa 2, hasta un b sub m, alfa m. Son dos elementos en este conjunto K. Importante aquí mencionar cuál es más grande que el otro para poder hacer la resta y que se vea bien en la escritura. Entonces voy a decir que el m es más grande que el n. Entonces los voy a restar. Entonces si nosotros lo restamos, va a pasar que me va a quedar el A sub 1 menos el B sub 1 multiplicado por alfa 1, el A sub 2 menos el B sub 2 multiplicados por el alfa 2 y así sucesivamente hasta el n, que va a quedar A sub n menos B sub n multiplicados por alfa n, y de ahí los otros términos que me van a quedar van a ser puros b, porque yo estoy suponiendo que el m es más grande que el n. Entonces al hacer esta resta nos quedaría lo siguiente. A sub 1 menos B sub 1 por alfa 1 más A sub 2 menos B sub 2 por alfa 2 más A sub n menos B sub n por alfa n, menos de ahí nos va a quedar B sub n más 1 por alfa n más 1, menos, 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 hasta llegar al B sub m alfa m, que es el último. Pero este de acá es un elemento en el anillo, porque como el A sub 1 está en el anillo, el B sub 1 está en el anillo, la resta queda en el anillo. Este que está acá es un elemento en el anillo. Este que está acá es un elemento en el anillo. El menos B sub n más 1 también es un elemento en el anillo. Y este de acá también es un elemento en el anillo, porque si el B sub m está en el anillo, menos él también está. Por lo tanto, la resta sigue estando en el conjunto K. Así, K es cerrado para la diferencia. Entonces, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? Antonella, Bárbara, Catalina, Constanza, Danae, Deney, Esteban, Gabriela, Javiera, Carla, Maite, Michelle, Pablo, Rodrigo, Sergio. ¿Todo bien? Ya. Y ahora hay que mostrar que cumple la tercera propiedad.
que esa es la absorción. Basta ver una sola porque es conmutativo, así que la otra va a ser la misma. Entonces nos damos sean un elemento en el conjunto K, que sería A sub 1, alfa 1, hasta el A sub n, alfa n en K, y un elemento en el anillo. Llamémosle X, un elemento en el anillo. Y vamos a hacer X por el que está acá. Y eso me va a quedar que el X distribuye, porque todos estos son elementos del anillo A. Entonces me va a quedar X a sub 1 alfa 1 más hasta X a sub n alfa n. Voy a asociar los dos primeros. El X está en el anillo, el A sub 1 está en el anillo, por lo tanto el producto queda en el anillo. Y esto que está acá va a estar en K, porque es un elemento del anillo por alguien en S, más un elemento en el anillo por alguien de S. Así que sigue estando en K. El otro producto es el mismo, el otro producto es el mismo, pues el anillo A es conmutativo. Entonces probamos así que K es un ideal de A. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Así que ahí ya tenemos listo lo primero que dijimos que íbamos a probar, que es un ideal de A. Ahora vamos a mostrar que contiene el conjunto S, pero eso no es difícil. Entonces hagan este ejercicio conmigo. Por ejemplo, voy a borrar después esto. Si el S1 está en S, yo también lo puedo escribir como una combinación de los elementos que están en K. Puedo tomar el A1 el alfa 1, si está en S, yo lo puedo escribir como A1 que valga 1, porque es un anillo con identidad. El alfa 1 lo dejo igual y todos los otros A, su I, que aparecen aquí los llamo 0. De esa manera, el alfa 1 cuando está en S, yo puedo mostrar que está en K, porque lo puedo escribir como una combinación. Después, si el alfa 2 está en S, tomo este como 0, tomo el otro como 1 y todos los otros como 0. Y así sucesivamente. De esa manera vamos a poder mostrar que el S está en el conjunto K. Entonces lo voy a dejar ahí para los que están terminando de copiar y anotamos eso. Entonces, notar que S está contenido en el conjunto K. Pues, por ejemplo, voy a hacerlo con el mismo ejemplo y después de manera general. Por ejemplo, si alfa 1 está en S, entonces el alfa 1 nosotros lo podemos escribir como 1 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más 0 por alfa 3 hasta 0 por alfa n. Y así va a poder escribirse como una combinación en el conjunto K. Entonces, así, el alfa 1 va a estar en K. Y se puede hacer de manera general. De manera general, si yo tengo que un alfa I está en S, entonces basta tomar los A sub J de la siguiente forma. 1 cuando el I sea igual que J y 0 cuando el I sea distinto a J. Entonces, si este es el alfa 2, cuando el A sub J sea igual que el I, es decir, en el A sub 2 quiero que haya un 1, pero cuando sean distintos quiero que hayan puros ceros. Entonces basta tomar los A sub J de esta forma, así tendríamos que todo elemento de S está en K. Hasta ahí.
¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Entonces, Antonella, Bárbara, Catalina, Cristian, Cristóbal, Pablo, Sergio, Yunis, Rodrigo. ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, tenemos que este conjunto K no es solo un conjunto, es un ideal, que además contiene al conjunto S. Entonces, eso es muy importante. Vamos a anotarlo. Entonces, K es un ideal de A y el S está contenido en K. Recordemos la estrategia de la demostración. ¿Quién es el ideal generado por S? Es la intersección de todos los ideales I de A que contienen al conjunto S. Por lo tanto, el K es uno de ellos, porque el K es un ideal de A que contiene al conjunto S. Entonces, aquí en esta intersección nosotros buscamos todos los ideales de A que contengan a S, y K es uno de ellos. Y hay que recordar una propiedad. La intersección de conjuntos siempre está contenida en los conjuntos que uno intersecta. Y eso siempre pasa, que se ve en álgebra 1. Cada vez que yo intersecto conjuntos, no importa que sean 2, 3, 4 o más, cada vez que yo lo intersecto, la intersección siempre está contenida en los conjuntos que intersectamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El ideal generado por S, por definición, es la intersección de todos los ideales I, que son ideales del anillo, que contienen al S. Y el K es uno de los ideales que intersectamos. K está siendo uno de los ideales que se intersectan. Porque es un ideal de A que contiene al S. Por lo tanto, como el K es uno de los que intersectan, él contiene a la intersección de todos. Porque siempre un conjunto contiene a la intersección. ¿Qué es lo que le expliqué acá? Si yo tengo intersección de conjunto, esa intersección siempre está contenida en los conjuntos que se intersectan. Entonces, un conjunto contiene a esta intersección. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Entonces, como el K está siendo uno de los ideales que se intersectan, él va a contener a la intersección, porque es uno de los conjuntos que se está intersectando. Entonces, así, o luego, ¿qué tenemos aquí? Que el ideal generado por S está contenido en K. Y ahí tenemos una. Ahora nos falta demostrar la otra, que K está contenido en el ideal generado. Y aquí esto de acá, una mejor redacción podría ser que la intersección de conjuntos siempre está contenida en los conjuntos que intersectamos. Ahí suena mejor. Entonces ahora nos faltaría la otra. Que K está contenido en el ideal generado por S. Para hacer esa demostración, lo que vamos a probar es que K está contenido en todos estos I. Entonces, como K va a estar en todos los I que se intersectan, al intersectar sí o sí nos va a quedar K y puede que quede algo más.
pero como vamos a tener ambas contenciones van a ser iguales. Entonces, así vamos a probar que el K está contenido ahora en esta intersección, porque eso es lo que hay que probar, que K está contenido en el ideal generado. Eso significa probar que está contenido en esta intersección. Entonces, la única forma de probar que un conjunto está en la intersección es probando que ese conjunto está en todos ellos, en todos los que se intersectan. Entonces, al intersectar, nos va a quedar mínimo ese conjunto, porque todos lo tienen. Entonces, eso es lo que queremos ver ahora. Entonces, para la otra contención, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a consideremos I un ideal de A tal que el conjunto S está contenido en I. Entonces nos estamos tomando I un ideal del anillo tal que el conjunto S está contenido en I. Vamos a probar, demostraremos que K está contenido en ese I. Y esto va a ser válido después para todo ideal I. Entonces, por eso va a poder estar en esta intersección. Eso es lo que queremos concluir. Entonces nos damos un ideal del anillo que contiene al conjunto S. Vamos a demostrar que K sí o sí tiene que estar en ese conjunto S. Entonces, dado cualquier elemento en K, que ¿cómo son los elementos de K? Son estas combinaciones lineales que hemos estado tomando, a su 1, alfa 1, hasta a su n, alfa n. Tenemos que probar por qué está en I. Entonces, dado cualquier elemento en K, este estaría en I, pues cualquier alfa I están en S, porque esos son elementos de S, pero S está contenido en I, por lo que acabamos de decir. S está contenido en I. Y además, los A sub I están en A, y esto es válido para todo I, desde 1 hasta N, donde es el anillo. Como I es un ideal de A, tendríamos que se cumple la absorción. Así, A sub I por alfa I estarían en I para todo I de 1 hasta N. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que cualquier elemento de K está en I? Mostrando que cada uno de esos productos está en I y luego la suma está. Eso es lo importante. Entonces, dado cualquier elemento en K, este estaría en I, pues los alfa I están en S. Y ese es un subconjunto de I, por lo tanto van a estar en I. Estos alfa I pertenecen al I, porque si están en S y S está en I, ellos están en I. Y los A sub I están en el anillo. Como el I es un ideal de A, los productos van a estar en el ideal, pues se cumple la absorción. Y la suma de elementos de I sigue estando en I. Como I es un ideal de A, es cerrado para la suma y la resta, es cerrado para la suma. Por lo tanto, si ahora yo hago correr este I, voy a tener que el A sub 1, alfa 1, más A sub 2, alfa 2, hasta finalmente A sub n, alfa n, va a estar en I. ¿Por qué? Porque este está en I, este está en I, el tercero está en I, todos están en I. Y como I es cerrado para la suma de ellos está en I. Pero estos elementos son elementos que están en K. Por lo tanto, K está contenido en I, pero esto es válido para todo I ideal de A tal que contengan a S. Para cualquier I ideal de A que contiene a S, yo puedo hacer este procedimiento. Entonces K está en todos ellos. Así, K va a estar en todos ellos.
Por lo tanto, K va a estar contenido en la intersección de todos los ideales de A, tales que esos ideales contienen a S. ¿Por qué? Pues K está contenido en todos los I que estamos intersectando. K está contenido en todos los I para todo I. Y si está en todos ellos, al intersectar va a estar contenido en la intersección. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? Entonces, aquí podemos finalizar que el K está contenido en el generado por S, porque esa intersección es el generado por S. Y por ambas serían iguales. Entonces, Cristóbal, Cristian, Constanza, Nadia, Pablo, Rodrigo, Michelle, Carla, ¿alguien se perdió hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Entonces, para finalizar, por ambas contenciones, ahí sí, por ambas contenciones, hoy se me pegó el PowerPoint, parece. Denme un momento, muchachos. Ahora sí. Entonces, por ambas contenciones tenemos que el ideal generado por S es igual a K, que era este conjunto de combinaciones lineales. Para que quede claro, que era el conjunto A sub 1, alfa 1 más A sub 2, alfa 2, hasta llegar al A sub n, alfa n, para algún n en los naturales, alfa i en S, A sub i en A, para todo i de 1 hasta n. Entonces ahí ya tendríamos lista la demostración del teorema. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de un ideal que no es principal y vamos a explicar por qué. Nosotros vimos en la clase pasada que en Z todos los ideales eran principales. Entonces lo voy a anotar aquí como una observación. Nosotros vimos observación el viernes que en el anillo de los enteros, en Z, todos los ideales son principales. Entonces, cualquier ideal que yo me dé, siempre lo voy a poder escribir como el generado por alguna letra, por el generado por un elemento, donde ese iba a ser un número entero. Pero, por ejemplo, en Z de X, que son los polinomios con coeficiente en los enteros, ahí tenemos ideales que no son principales. Entonces, en Z de X existen ideales que no son principales. Y un ejemplo es el generado por el 2,x. ¿Quién viene a ser este ideal? Como estamos en Z de X, que es importante recordar que esto es un anillo conmutativo,
con identidad, nosotros podemos dar la caracterización del teorema anterior. Entonces va a ser 2 por un elemento del anillo, que eso es un polinomio, más x por otro elemento en el anillo, que eso es otro polinomio, donde f de x y g de x son polinomios en z de x. Entonces ahí describimos el ideal generado por estos dos elementos. Siempre son con elementos del anillo. Si uno recuerda la definición, eran elementos de S, donde en caso del S aquí es el 2 y el X, por elementos del anillo, por los A sub I. Aquí los A sub I son polinomios, porque el anillo es un anillo de polinomios. Entonces acá, este ideal que está acá no es principal, y vamos a mostrar por qué. Primero, notar que el 1 no pertenece al ideal generado por el 2 y el X, porque el 1 no es posible escribirlo como esta combinación. El 1 yo no lo puedo escribir como 2 por f de x más x por g de x, porque voy a necesitar que este sea 0 para que no tengamos x y que este sea un medio, pero eso no pertenece a z de x. Es por eso que el 1 no se puede escribir como esa combinación lineal. 1 no se puede escribir como esa combinación lineal. Entonces el 1 no se puede escribir como esa combinación lineal, por lo tanto el 1 no va a estar en ese ideal generado por el 2 y el x. Entonces ahora vamos a suponer que este ideal es un ideal principal, que hay una forma de escribirlo como un ideal principal. Y ahí vamos a llegar a una contradicción. Entonces ahí tenemos que en z de x hay ideales que no son principales, como este. Pero en z todos los ideales son principales, pero al pasar a los polinomios eso no se mantiene. Entonces supongamos que el 2,x es ideal por dos elementos, es principal. ¿Qué significa eso? Que existe un polinomio en z de x tal que el ideal generado por estos dos elementos ahora se va a escribir como un ideal principal. Pero los ideales principales nosotros también les podemos dar una forma, una caracterización. Van a ser el elemento, el p de x, por otro polinomio, con q de x moviéndose en z de x. Ahí. Entonces, fíjense acá, como los ideales son iguales, el 2 pertenece al ideal generado por p de x, porque son los mismos ideales. Entonces, si el 2 está en este ideal generado, tiene que estar en el otro. Entonces, ¿qué significa que el 2 pertenezca a ese ideal? Esto significa que existe un q de x en z de x tal que el 2 se escribe como p de x por q de x. Pero para que esta igualdad sea posible en z de x, se tiene que cumplir lo siguiente. Que p de x puede ser el más menos 1 o que p de x puede ser el más menos 2. No hay otra forma. La única forma que dos polinomios con coeficientes en los enteros den 2 es que uno de ellos es el más menos 1 y el otro es el más menos 2 o al revés. Entonces el p de x, que es el que yo estoy diciendo que es el que genera el ideal, puede ser más menos 1, lo que provoca que el q sea el más menos 2, o puede ser el más menos 2. No tiene más posibilidades, porque son polinomios con coeficientes en los enteros. Si fueran con coeficientes en los racionales, tenemos muchas más posibilidades, pero con coeficientes en los enteros no. El x pasa lo mismo, el x también pertenece a ese ideal. Eso significa que existe un t de x en z de x tal que el x se escribe como p de x por t de x.
Entonces eso va a provocar algo aquí. Que el P de X antes podría ser el más menos 1 o el más menos 2, pero ahora ya no va a poder ser el más menos 2, porque el producto de 2 con algo me tiene que dar X en Z de X, y eso no va a ser posible. Y si es menos 2 por alguien, no hay forma que nos dé X, porque vamos a tener que usar el 1/2 o el menos 1/2, y ellos no están en Z de X. Entonces, si el X pertenece a ese ideal, esto implica que el P de X es el más menos 1. Y ahí tenemos un problema, porque si el P de X es el más menos 1, eso nos estaría diciendo lo siguiente. Ahí vuelvo a esa diapositiva. Si P de X es el más menos 1, vamos a tener el ideal generado por el más menos 1. Que eso nos da todo el anillo. Porque si el P de X es 1, por los polinomios, de Z de X daría todo. Y si es menos 1, por los polinomios daría todo. Pero el ideal generado por el 2 y el X es distinto al anillo total. ¿Por qué? Porque aquí nosotros mostramos que el 1 no pertenecía. Entonces fue un error suponer que el ideal era principal. Así que el 2,x en Z de X es un ideal no principal. No hay forma de que sea principal, porque primero podemos observar que el 1 no pertenece ahí, por lo tanto ese ideal es distinto a todo el anillo. Eso es lo que estamos diciendo, que el ideal generado por el 2 y el X va a ser distinto a todo el anillo, porque por ejemplo el 1 no está ahí. Si suponemos que es principal, eso nos quiere decir que se escribe como el generado por un elemento. Entonces el 2 y el X van a estar en ese ideal porque son el mismo. Eso estamos suponiendo. Y llegamos a la conclusión de que el P de X tiene que ser más menos 1 para que cumpla las dos ecuaciones. Pero si es más menos 1, eso va a ser que genera todo el anillo. Y si genera todo el anillo, tenemos una contradicción al tiro, porque el 2,x no era todo el anillo. Y ahí estaría la contradicción. Es por eso que el ideal no era principal. Hasta aquí, ¿se entiende? Antonella, Javiera, Pablo, Sergio, Rodrigo, Nadia, Michelle. ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Danae, ¿puedes volver por favor a la Sí. diapositiva 10? A la 10. Gracias. Vamos a dejarla ahí un momento en la 11 y de ahí pasamos ya a lo siguiente. Ahora vamos a ver un tipo de ideal especial. Ya vimos lo que eran los ideales principales, que lo vimos en la clase del día viernes, que esa definición de ideal principal como el elemento que está generando por uno del anillo, la podemos hacer siempre en anillos conmutativos con identidad, esa caracterización. Entonces ahí tenemos ideales principales. Ahora vamos a trabajar el concepto de ideales maximales. Y en lo que sigue de la semana vamos a ver otro tipo de ideal que son los ideales primos. Que eso los vamos a estudiar harto cuando estemos trabajando con el anillo cociente. Para allá es donde vamos. Al igual que en grupos, vimos grupo, subgrupo normal, grupo cociente, aquí vamos a hacer lo mismo. Vimos anillo, subanillo ideales, que son lo mismo que subgrupos normales, hay que entenderlos de esa manera, para ver el anillo cociente, que eso es lo que vamos a estar trabajando el día miércoles. Definición 1.30. Un ideal M de un anillo A se dice maximal si solo si el M es distinto al anillo y cada vez que yo tenga otro ideal N que
no, que contiene al M, pero son distintos, lo contiene, pero son distintos, él está obligado a ser igual al anillo. Es decir, un ideal es maximal si no está contenido en ningún otro ideal no trivial. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si este es mi anillo A y este de acá es mi ideal maximal, yo no puedo encontrar otro ideal distinto al M que lo contenga y que sea distinto al anillo A. No hay nada, no hay ningún ideal distinto entre medio entre el M y el A. No hay ningún ideal ahí entre medio. Entonces, no es posible encontrar un ideal entre medio o entre M y A que sea distinto a ambos. Entonces, esa es la idea de que sea un ideal maximal, que entre él y el anillo no hay nada más. Lo único que puede haber es el ideal que es igual al anillo A. Entonces, por eso dice que tenemos un ideal maximal si ese ideal primero es distinto al anillo, y para cualquier otro ideal n que yo me dé aquí, ese n, si contiene al m pero son distintos, obligatoriamente tiene que ser igual al anillo A. Entonces no hay nada entre el ideal maximal y el anillo. No hay ningún otro ideal ahí entre medio. Lo único que podemos encontrar es el anillo como ideal. No hay ningún otro entre medio. Entonces no es posible encontrar un ideal entre M y A que sea distinto a ambos. Por eso se llama maximal, porque es el máximo, el más grande. No hay nada entre él y el anillo. Es como el ideal más grande no trivial que podemos tener. Entonces hasta aquí. ¿Se entiende la definición? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Entonces vamos viendo algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo en Z, donde ahí nosotros, como sabemos que Z, todos sus ideales son principales, vamos a poder dar una caracterización a los ideales maximales de Z. Y también vamos a ver un ejemplo en polinomios, pero los de polinomios los vamos a estudiar más en detalle en la segunda unidad del curso. Pero el ideal generado por x cuadrado más 1 es un ideal maximal de q de x. Nosotros vamos a estudiar, esto de acá, este ejemplo es como un spoiler, pero estaba en el apunte, así que lo voy a explicar un poco, que en q de x o en cualquier k de x, los ideales van a ser maximales si y solo si el polinomio es irreducible. Entonces eso es lo que vamos a estudiar ya en unas cuantas clases más cuando pasemos a la segunda unidad del curso. Entonces el ideal generado por el x cuadrado más 1 es maximal en q de x porque ese polinomio, el x cuadrado más 1, es irreducible en q de x. ¿Por qué es irreducible? Porque sus raíces son complejas, son el i y el menos i, y ellas no están en q. Entonces nosotros vamos a estudiar más adelante que los ideales maximales son generados por polinomios irreducibles. Ahora vamos a un ejemplo en los enteros. Por ejemplo, el ideal 4z no es un ideal maximal de z. ¿Por qué? Pues existe otro, que son los múltiplos de 2, el 2z, que hace lo siguiente, que contiene al 4z, son distintos, porque en los múltiplos de 2 hay más elementos que no están en los múltiplos de 4, por ejemplo el 2, el 6, pero el 2z nosotros sabemos que es distinto a z. ¿Por qué es distinto a z? Porque en 2z no está ni el 3 ni el 5, entonces es distinto. Así que uno aquí tiene lo siguiente, está z, por acá tenemos 4z y aquí estaría 2z. Pero entre 2z y z no hay nada, entonces el 2z aquí está siendo un ideal maximal.
porque no hay ningún otro ideal que contenga el 2z distinto a él y que sea distinto al anillo total. Él es el más grande que podemos hacer acá. En cambio, el 4z no. El 4z no es maximal porque es posible encontrar un ideal más grande que él, que sea distinto a él y que sea distinto al anillo. Pero el 2z sí es un ideal maximal. Y aquí tenemos ya la forma de caracterizar a los ideales maximales de z. Van a ser maximales si solamente si son generados por algún primo. Entonces eso lo vamos a poner en la otra diapo. Ahí. Entonces ahora vamos a demostrar que para que sean maximales, sí o sí, el número tiene que ser primo. Entonces ahí vamos a tener que el 2z es maximal, el 3z, el 5z, el 7z, pero el 8z, el 6z, el 9z, ninguno de ellos es maximal. Siempre vamos a poder encontrar otro ideal que los contenga, que sea distintos a ellos y distinto al ideal. O sea, y distinto al anillo total. Entonces aquí tenemos que demostrar que es maximal si solamente si el m va a ser igual a un pz, a los múltiplos de un primo. Entonces, como es un sí solo sí, tenemos que ir para ambos lados. Para allá, nuestra hipótesis es que m es un ideal de z y que m es maximal. Y nuestra tesis es probar que el m se escribe como un pz para algún primo, para algún p primo. Entonces vamos con la demostración. Sea m un ideal de z, como todos los ideales de z son principales, m va a ser igual al generado por un número, al generado por un m chico, que esto es lo mismo que decir que es de esta forma, como los múltiplos de m. Para algún m entero positivo. Ahí. Entonces, nos estamos dando un ideal de z, que es maximal, pero como en z todos los ideales son principales, eso quiere decir que es generado por un elemento, por un m. Y el ideal generado por m me va a estar dando todos los múltiplos de z, y ese m es un entero positivo. Tenemos que demostrar que el m es primo. Entonces, supongamos lo contrario. Supongamos que m no es primo. Entonces, si no es primo, es un número compuesto. Eso significa que se puede escribir como el producto de dos números, donde ninguno de ellos va a ser el 1 o el menos 1. Entonces, supongamos que m no es primo. Entonces, existen un n y un q en z, tal que el m se escribe como n por q, donde el n no puede ser ni 1 o menos 1 y el q tampoco, porque estamos diciendo que no es un número primo, es decir, es un número compuesto. Entonces, donde n tiene que ser distinto al más menos 1 y el q también. Ahí sí, lo voy a dejar ahí por si todavía no terminan de copiar.
Entonces nos estamos dando un m ideal de z maximal, lo voy a anotar aquí arriba al tiro que es maximal, para decir toda la hipótesis. Como todos los ideales de z son principales, él se va a poder escribir como el generado por un elemento. Tenemos que demostrar que ese m es un número primo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Suponiendo que no. Supongamos que no es primo. Entonces se va a escribir como el producto de dos números donde ninguno de ellos va a ser el 1 o el menos 1. Porque los primos, la única forma de escribir un primo es el primo por el 1 y el menos 1. Entonces la única forma de escribir el 2 va a ser 2 por 1 o menos 2 por menos 1. Entonces, como no es primo, el n y el q tienen que ser distintos al más menos 1. Entonces vamos a crear otro ideal. Entonces definamos otro ideal. Entonces, por ejemplo, n, que van a ser el generado por este n chico, que son todos los múltiplos de n, es un ideal de z, que cumple lo siguiente, tal que el m está contenido, pero es distinto al n, y el n está aquí contenido en z. ¿Por qué? El m acá son los generados por m, este n son los generados por n. ¿Por qué está contenido? Porque aquí, en los generados por n, están todos los múltiplos de n, son todos los nt con t en z. Y el m se escribe como n por q. Es por eso que el m pertenece al generado por n. Y como el m está ahí, todo el ideal va a estar contenido en el otro. Y son distintos, sí, porque ya dijimos que el n es distinto al más menos 1. Entonces, nuevamente, ¿por qué podemos armar estas contenciones? Porque primero hay que notar que el m es un elemento en el otro ideal. Y eso es porque el m yo lo puedo escribir como n por alguien. Entonces está en ese ideal. Pero si el m está, cualquier múltiplo de él también va a estar. Entonces, por eso que tenemos esta contención de ideales. Pero m es maximal. Pero el m es maximal. Entonces, ¿qué quiere decir que el m sea maximal? Que el n que tenemos aquí tiene que ser igual a z. Y eso implica, y ahí tendríamos una contradicción, pero el m es maximal. Entonces ahí lo voy a explicar de nuevo. Tenemos que el m, que es un ideal, está contenido en el ideal generado por n, pero es distinto a él. Y además el n es distinto a z, porque en n están todos los múltiplos de él, pero el n es distinto al 1 y al menos 1. Entonces, como es distinto al 1 y al menos 1, no va a tener a todos los enteros. Y esto de acá nos está diciendo que el m no está siendo maximal, pero nosotros sabemos por hipótesis que lo es. Por eso hay una contradicción, porque encontramos un ideal más grande al m, encontramos un ideal más grande al n, que también es distinto a los enteros. Y esa sería la contradicción. Así, el m es primo. Tiene que ser primo sí o sí. Porque si no, podemos construir un ideal más grande al m que sea distinto a él y distinto a los enteros. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Entonces, Yuni, Sergio, Rodrigo, Pablo, Nadia, Bárbara, Antonella, Constanza, ¿estamos bien hasta acá?
Perfecto. Entonces, cada vez, ¿qué pasó acá? Que suponemos que no es primo, podemos construir un ideal intermedio distinto al m, distinto a z, y eso es una contradicción porque el m era maximal. Así que el m tiene que ser primo. Y ahora vamos para el otro lado. Para acá. Tenemos de hipótesis que el m se escribe como pz para algún p primo. Y la tesis es probar que el m es un ideal de z maximal. Entonces vamos con la demostración. Entonces, nos damos CAM, el ideal PZ que está generado por P, para que estemos claros. Y nos vamos a dar otro, CAN, un ideal de Z, tal que el N van a ser todos los múltiplos de N pequeño, que es lo mismo que escribirlo como el generado por N, con N un número positivo, donde tenemos lo siguiente. El N contiene al M, pero es distinto. Entonces nos estamos dando un ideal más grande al M y que está contenido en Z. Entonces, para demostrar que el M es maximal, tenemos que demostrar que el N y el Z son iguales. Esa es la idea. Entonces, sea M un ideal escrito como el generado por P o los múltiplos de P, con P'. Y nos estamos dando otro ideal de Z que contiene al M, pero es distinto a él y está aquí entre el Z. Entonces la idea es mostrar que el N es igual al Z o que el N tiene que ser igual al M y sería una contradicción. Entonces, veamos acá. Nosotros tenemos que el P pertenece a N. ¿Por qué? Porque como tenemos una contención, pero estamos diciendo que son distintos, el primo P, que es un elemento en M, tiene que estar en N. Entonces, para que quede claro acá, el P pertenece a M y él está contenido, pero es distinto al N. Entonces, el P pertenece al ideal N. ¿Eso qué quiere decir? Que ese P se va a poder escribir de la siguiente manera. Esto nos dice que el P, al estar en el ideal N, se puede escribir como el N chico por alguien. Se puede escribir como N por Q. Como el ideal M y el N son distintos y P es primo, tenemos que el N debe ser el más menos 1. Como este de acá es primo, la única forma de escribir un número primo es como más menos 1 por el primo. Es la única forma. Ojo con esto. Entonces, como el P es primo, la única manera de escribirlo es como el más menos 1 por un primo. Pero el ideal M con el N son distintos, así que este de acá no puede ser el primo, porque si fuera el primo van a ser iguales. Entonces, como no puede ser el primo, tiene que ser el más menos 1. Esto implica que el ideal N, que es el generado por este N, va a ser el generado por el más o menos 1. Y eso nos daría todos los enteros. Así, el M es maximal. Porque nos dimos un ideal más grande que el distinto, y ese ideal obligatoriamente tuvo que ser los enteros. Por eso es maximal, porque no hay nadie entre él y los enteros. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien?
Entonces, Antonella, Bárbara, Gabriela, Michelle, Pablo, Rodrigo, Constanza. Perfecto. Vamos aquí. Entonces, todos los ideales maximales de Z tienen que ser con números primos. Si no son primos, entonces no van a ser ideales maximales. Ahora vamos a resolver un ejercicio antes de terminar, que es el último ejercicio que estaba en los propuestos del taller. Vamos a demostrar que si yo tengo I y J, dos ideales del anillo conmutativo A, podemos definir la suma de ideales como I más J con I en I y J en J. Hay que demostrar que es un ideal de A. Entonces vamos a resolver este problema que está aquí. Solución. ¿Cómo son los elementos del anillo I más J? Son un I que está en I y un J que está en J. Entonces hay que demostrar primero que el I más J es distinto al vacío. Y eso es verdad porque el 0 pertenece a I más J. Como I es ideal de A y J es ideal de A, el 0 pertenece a I y el 0 pertenece a J. Por lo tanto, el 0 yo lo puedo escribir como 0 más 0 y eso va a estar en I más J. Porque el primero está en I y el segundo está en J. Entonces la suma de ellos que nos da 0 va a estar en la suma, porque lo puedo escribir como un elemento de I más un elemento de J. Por eso es no vacío. Ahora nos tenemos que dar dos elementos ahí. Entonces sean un I más J y un A más B. Elementos en la suma. Eso quiere decir que el primero está en I y el segundo está en J. Ahora tendríamos que restar. Y eso nos va a quedar I más J menos A menos B. Pero como tenemos un anillo conmutativo, puedo escribirlo como I menos A más J menos B. Y eso está en I más J. Porque el primero está en I, ya que I es cerrado para la diferencia, y el segundo está en J porque es cerrado para la diferencia. Entonces, como el I está en I y el A también, la resta está en I, y como el J y el B están en el ideal J, la resta está en J, porque es cerrado, ellos son ideales, así que son cerrados para la diferencia. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta ahí? Perfecto. Y nos faltaría la absorción. Como es conmutativo, basta con una. Entonces nos damos sean un I más J en el ideal I más J y un X en el anillo, que le voy a llamar A. Voy a multiplicar aquí y usando la distributividad me queda X por Y más X por J. Y acá, como I es ideal de A y J también es ideal de A, cumplen la absorción. Entonces, X por Y va a estar en I, X por Y va a estar en I, y X por J va a estar en J. Porque como el X está en A y el Y está en I, el producto sigue en el ideal, como el X está en A y el J está en J, el producto sigue en el ideal, porque sabemos por hipótesis que el I y el J son ideales del anillo. Entonces esto que está acá va a estar en la suma. Así, I más J es un ideal del anillo. Hasta aquí. Cristian, Antonella, Rodrigo, Sergio, Pablo, Nadia, Michelle, Javiera, ¿se entiende la segunda propiedad? O sea, la tercera, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí?
Y nos faltaría la parte B, que dice muestre que I está contenido en I más J y que J está contenido en I más J. Eso de ahí es más sencillo porque nos piden demostrar que I está contenido en I más J y que J está contenido en I más J. Entonces, el I está contenido en I más J, pues si consideramos un I en I, nosotros lo podemos escribir como I más 0, y ahí va a estar en I más J, donde el I está en I y el 0 está en J. Y para el otro, hacemos lo mismo. Si consideramos un J pequeño en J, ese J pequeño lo podemos escribir como 0 más el J pequeño. Y así va a estar en la suma de los ideales, porque se escribe como suma de elementos, donde el primero está en I y el segundo está en J. Es por eso que el I está contenido en la suma y el J también está contenido en la suma. ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta, pregunta con el ejercicio? Este era el último de los propuestos del taller número 2. Entonces hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. El día miércoles vamos a comenzar con el anillo cociente. Cualquier duda, consulta, pregunta la pueden hacer por correo o en la próxima clase. Nos vemos el miércoles, que estén